listos y preparados, mis queridos hermanos, para llevar el mensaje del Evangelio. Hoy me toca servir la mesa a mí y quiero empezar saludando a todos nuestros hermanos en Cristo, a todos nuestros hermanos del grupo. Saludar a mi hermano Milton, que es el fundador de este grupo Evangelio Eterno, a toda su familia y a todos nuestros hermanos que van a escuchar estos audios. Espero que sea de mucha bendición en Cristo Jesús. A tomar en cuenta bien, tengan sus apuntes, su lápiz, lapicero, para que puedan tener la enseñanza ahí y que les sirva a ustedes y que sirva para otras personas quienes les escucharán a ustedes también predicar acerca de este tema. El tema es le he titulado ¿Se puede caer de la gracia? ¿No? ¿Se puede caer de la gracia? Este es el tema que he titulado para esta noche. Disfrútenlo en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hoy tenemos el tema ¿se puede caer de la gracia? Este es el tema de esta noche en este maravilloso grupo Evangelio Eterno 767. Y el texto para este tema de esta noche es Gálatas capítulo 5, versículo 4, que dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El tema, repito, se titula el día de hoy ¿se puede caer de la gracia? ¿Y qué es lo que me motivó para llevar este tema? Bueno, la realidad de muchos creyentes en Cristo. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa realidad? La inconstancia, la inconsistencia en el conocimiento del Evangelio Eterno. Creyentes que no se han definido si por Cristo o por la ley. Creyentes que siguen ignorando o creyentes que ignoran su posición en Cristo Jesús. Creyentes que no han despertado a su diseño eterno, en Cristo. Creyentes que desconocen su identidad eterna. Y esta inconsistencia hace que muchos caigan de la gracia, ¿no? Interesante, ¿no? Esta inconsistencia hace que muchos caigan de la gracia. ¿Pero qué es la gracia? ¿Se ha preguntado usted, mi amigo y mi hermano? ¿Qué es la gracia? Número 1, la gracia es la única alternativa de salvación y vida eterna para toda la humanidad. Y sabemos que esta gracia se encuentra en la obra consumada de Cristo, en la obra perfecta de Cristo, ¿no? ¿Qué es la gracia? 2, la gracia no es una doctrina. No, la gracia no es una doctrina. La gracia es el ser. La gracia es Cristo, ¿no? La gracia es lo que Dios provee para la justificación y el perdón de pecados. Efesios 2:8 dice: y por gracia sois salvos. Es la provisión perfecta de nuestro Padre Celestial para el perdón de los pecados, para la justificación. La gracia es algo, es alguien, es Cristo Jesús, ¿no? Y esto me motivó también porque escuché y pude ver en el grupo hacer una pregunta acerca de este tema, ¿no? ¿Se puede caer de la gracia? ¿Se puede caer de la gracia? Y esto también me motivó a poder investigar y ver la manera como poder llevar este mensaje, estudiando las Escrituras, viendo la coherencia, ¿no? Haciendo análisis, viendo el contexto, para poder dar un mensaje que realmente nos ayude a todos a seguir adelante y a mantenernos firmes, y al que ha caído de la gracia, levantarse en el nombre de Cristo, ¿no? ¿Pero qué es caer de la gracia? ¿Se ha hecho usted acaso esta pregunta? ¿O ha escuchado a alguien acaso hablar acerca de esto? Y solamente quedó en pregunta, en interrogante, y no fue respondida esta pregunta.
y ha rondado y ha dado vuelta por su cabeza y no ha tenido respuesta alguna. Pero en el nombre de Cristo vamos a estudiar este tema, ¿no? Acerca de qué es, si se puede caer de la gracia, ¿no? Entonces, ¿qué es caer de la gracia? Caer de la gracia es abandonar el camino de Dios y regresar al antes de Cristo. De nuevo, caer de la gracia es abandonar el camino de Dios y regresar al antes de Cristo. ¿Qué les parece? ¿No? Eso es lo que es caer de la gracia. Texto bíblico, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice de la siguiente manera: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿hubo gente que cayó de la gracia? Sí, está en la Biblia, ¿no? Allí está escrito que sí hubo gente que cayó de la gracia. Entonces, ¿qué es caer de la gracia? Es abandonar el camino de Dios y regresar al antes de Cristo, ¿no? Caer en el griego, en el idioma griego, es la palabra parapicto, que significa, número uno, me aparto. Número dos, retrocedo en los caminos incrédulos e impíos de la antigüedad. Es volver al estado de pecador. Caer. De nuevo, caer, ¿no? Porque habla caer de la gracia habéis caído. La palabra caer en el griego es la palabra parapicto. ¿Qué significa? Uno, me aparto. Dos, retrocedo en los caminos incrédulos e impíos de la antigüedad, de la senda antigua, ¿no? Tres, es volver al estado de pecador, ¿no? Eso significa caer, volver al estado de pecador. ¿Qué más? Caer, de parapicto del griego, significa caer después de haber estado cerca. ¿Cerca de quién? De Cristo. ¿Cerca de quién? De Dios. ¿Cerca de quién? Del Espíritu de Dios, ¿no? Parapicto, caer, significa caer después de haber estado cerca, muy cerca de Dios, ¿no? ¿Qué les parece? De la gracia habéis caído. Caído de una posición cercana también significa caer. Caído, parapicto, caído de una posición cercana a la gracia de Dios, a Cristo Jesús, ¿no? Se refiere, ¿no?, puntualmente a un seguidor cercano de Cristo que se convierte en un desertor de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, del reino de Dios. Parapicto, ¿no? Se refiere puntualmente a un seguidor cercano de Cristo que se convierte en un desertor del reino de Cristo, del reino de Dios, del evangelio de Cristo, ¿no? Caer. Caer significa desviarse del camino correcto. Parapicto. Caer significa desviarse del camino correcto. ¿Y hubo gente que se desvió del camino correcto? Sí, está registrado en las Escrituras. Por eso el tema es, ¿se puede caer de la gracia? Sí se puede. Pero vamos a ver más adelante, ¿no? Hay algo que quiero mostrarles, que de verdad que a mí cuando estuve estudiando esto me alegró mucho, me apenó mucho en partes, pero me alegró mucho porque hay categorías, ¿no?, y clases de personas en la Biblia y en todos los tiempos lo ha habido, ¿no? Entonces caer significa eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se puede caer de la gracia? Esa es la pregunta importante, ¿no?, que tiene relación con el tema principal, ¿no? Pero ¿se puede caer de la gracia? ¿No? ¿Se puede caer de la gracia? Y eso es interesante, muy interesante aprender, porque de esa manera vamos a estar firmes, constantes, vamos a tener coordenadas precisas cuando aprendamos bien las Escrituras y hagamos una exégesis correcta. Vamos a estar muy firmes, ¿no? Vamos a estar muy firmes y vamos a ser consistentes en lo que hablamos, en lo que decimos
y hacemos, y a la vez hacemos praxis, lo que es la palabra. Y de eso se trata, mis hermanos en Cristo Jesús. De eso se trata, amigos del grupo Evangelio Eterno. De que cada uno de nosotros seamos consistentes en lo que hemos creído, consistentes en lo que decimos, ¿no? No podemos estar dudando, vacilando en nuestra fe, vacilando de quién hemos creído, en quién hemos creído, ¿no? No podemos estar dudando, no podemos estar un momento bien y otro momento mal. Debemos estar firmes y constantes, como lo dicen las Escrituras, ¿no? Firmes y constantes, creciendo siempre en la obra de Dios, porque el trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Y de eso se trata, que seamos consistentes en lo que decimos, en lo que hemos aprendido, ¿no? Para que ni una tormenta, hablando metafóricamente, simbólicamente, nos pueda tumbar. Estemos firmes en la roca que es Cristo Jesús, ¿no? Y así vengan las lluvias, vengan doctrinas de todo lado, ¿no? Podamos estar siempre firmes, estemos siempre ubicados en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ¿se puede caer de la gracia? La Biblia dice que sí, pero lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que ¿quiénes fueron los que cayeron de la gracia? ¿No? ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 4? Es importante cuando uno hace exégesis, cuando uno comienza a usar los criterios de interpretación que nos ayudan y nos llevan, nos dan un derrotero maravilloso. Y lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos a quiénes se está dirigiendo el apóstol, ¿no? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué tipo de creyentes eran a los que se estaba refiriendo Pablo? O sea, hay muchas preguntas que tenemos que hacer y eso nos enseña pues ya lo que es la teología, lo que son las herramientas que usamos para poder interpretar la Biblia, y usamos los criterios de interpretación que son muy, pero muy importantes, porque sin esos criterios de verdad que no vamos a tener coordenadas, hermanos. Y entonces los criterios de interpretación nos ayudan a hacernos preguntas. ¿A quiénes se está dirigiendo Pablo? ¿Por qué les dice Pablo de esa manera? ¿Por qué les habla de esa manera? ¿No? Entonces, allí podemos podemos tener la respuesta correcta, precisa, cuando hacemos exégesis, ¿no? Y usamos los criterios de interpretación. Por ejemplo, la Biblia interpreta la Biblia, ¿no? Entonces, ¿se puede caer de la gracia? La Biblia dice que sí, registra que gente cayeron de la gracia. Pero ¿a qué clase de creyentes estaba refiriendo el apóstol Pablo? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1, que es el contexto de Gálatas capítulo 5, versículo 4, mis hermanos. Noten lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿No? Oh Gálatas insensatos, dice las Escrituras, ¿no? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Dice otra versión, ¿no? ¿Quién os embrujó? Dice, ¿no? Note lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién os ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se lo explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir. Imagínense qué preciosa versión, Nueva Traducción Viviente, ¿no? Nueva Traducción Viviente, preciosa, ¿no? Y allí está el contexto. ¿A quiénes estaba refiriendo? ¿No? ¿A quiénes estaba refiriendo el apóstol Pablo? Se estaba refiriendo a personas insensatas, ¿no? Insensatas. Y usted sabe quién es una persona insensata. Una persona insensata es una persona que no reflexiona. Una persona insensata es una persona que no reflexiona.
Persona que no piensa lo suficiente antes de hablar o actuar. Un insensato. En otras versiones le dice tontos. Una persona insensata es una persona irresponsable. De nuevo, un insensato es un irreflexivo, ¿no? Una persona irresponsable, inconsciente, necio. Es una persona insensata. Entonces ahí está el contexto del tipo de creyentes a los que se está dirigiendo el apóstol Pablo. En otras palabras, se está dirigiendo a gente inmadura, ¿no? Que no tenía referentes, que no tenía criterios respecto a la salvación, a la gracia, al evangelio. No tenía referentes consistentes, no eran consistentes, y aparte eran irresponsables porque no se preocuparon por aprender, por explorar, por investigar, por indagar, ¿no? Como muchas personas hay hoy en día que siguen cayendo de la gracia, ¿no? A la desgracia. Caen de la gracia a la desgracia, porque caer de la gracia es volver alante de Cristo, estar sin Cristo, estar en pecado. Es por eso que justamente muchas iglesias que predican de la ley y se aferran a la ley, ellos dicen y declaran, mis hermanos, que son pecadores. Así lo dicen abiertamente: nosotros somos pecadores. Bueno, en su mente lo son, lo creen así. Por eso que aquí está refiriéndose a gente que quería volver a la ley. Por eso lo dice bien claro Gálatas capítulo 5, en el versículo 4, ¿no? Gálatas 5, versículo 4, ¿no? Miren lo que dice Gálatas 5, versículo 4 en la traducción, la TLA, traducción del lenguaje actual. Dice Gálatas 5, 4: los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. ¿Qué les parece, mis hermanos? Dejan de estar unidos a Cristo. Qué preciosa, ¿no? Esta versión, la TLA. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Es volver alante de Cristo. Es volver a estar en esa condición consciente de pecador, sin Cristo. No es porque Cristo lo rechace, es porque ellos lo rechazan. Es porque ellos no quieren la gracia, sino quieren la desgracia. Quieren estar viviendo bajo la ley, bajo esos estatutos que jamás nadie pudo cumplir. Nadie, ni los sumos sacerdotes lo podían cumplir, porque ahí está en Levítico cuando el Señor les manda y les dice que ellos debían hacer sacrificios, primeramente ellos, su familia, y después el pueblo. Porque si ellos entraban en pecado, pues ya sabían lo que le ocurría, ¿no? Morían. Sí, morían los sumos sacerdotes, porque entraban en un estado de pecado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿A qué tipo de creyentes se estaba refiriendo Pablo, ¿no? Y para avanzar un poquito más, quiero dar lectura a Gálatas capítulo 5, versículo 4, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se habrán apartado de Cristo, se habrán alejado del generoso amor de Dios, ¿no? Y a mucha gente parece que no le interesara el amor de Dios, porque después de haber estado en una iglesia evangélica que predicaban de Cristo, de los dones, de la Trinidad, del Espíritu Santo, ¿no? Tantas doctrinas, ¿no? Que todos nosotros hemos pasado, por ahí hemos empezado muchos de nosotros, de los dones, de hablar en lengua, de los milagros. Después de haber estado ahí, ahora está en una iglesia donde guardan la ley. Dicen, porque nadie lo guarda, ¿no? Eso ya está muy claro también, porque he tenido muchos encuentros con personas que dicen que guardan la ley, y a las finales no pueden responder puntualmente a las preguntas cuando uno tiene debates con ellos, encuentros, y quedan sin piso, ¿no? Quedan sin piso. Entonces, como muchos rechazan el amor de Dios, ¿no? Para volver alante de Cristo. Por eso dice Gálatas 5:4:
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y ese justamente es el contexto de Romanos 3:10. No hay ni un justo uno, ¿no? Entonces nadie puede ser justificado por las obras de la ley, ¿no? Entonces, queda claro que Pablo no se estaba refiriendo a creyentes maduros, sino a creyentes inmaduros, a creyentes inconstantes, ¿no? Eso es lo que se estaba, a esa clase de creyentes se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿se puede caer de la gracia de Dios? Como muchos siempre hacen esa pregunta, y yo sigo repitiendo y diciéndoles que en la Biblia registra que sí. Muchos cayeron de la gracia de Dios. Pero caer de la gracia de Dios no es faltar a los cultos, no dejar de irse un mes, 2 meses a los templos. Eso no es caer de la gracia, como muchos malinterpretan y le dan su propia opinión y su propia interpretación, que eso se llama eisegesis, no exégesis. Entonces, ¿y a cuántas cosas más, a cuántas acciones más de los creyentes les hacen pasar porque como que han caído de la gracia y muchos están fuera, por decirlo así, porque el reino está en todos nosotros, dentro de nosotros, muchos están fuera del camino de Dios, han vuelto a hacer lo malo porque les dijeron que habían caído de la gracia, ¿no? Quizás porque no ayunaron, porque ya no fueron a los cultos, y cuántas cosas más, ¿no? Cuántas cosas más que no es pecado, pero que la religión, el sistema religioso lo ha hecho pasar como pecado. Hasta en la vestimenta, eso ya lo sabemos mucho, ¿no? Que lo que es costumbre lo han hecho pasar como doctrina. Y para ellos es caer de la gracia, ¿no? Cuántas cosas más, ¿no? Las personas hacen algunas acciones y para el religioso es pecado, ¿no? Es pecado. Y lo toman como que se hubiera caído de la gracia. Pero realmente no es así. Por eso necesitamos saber qué es caer de la gracia y a quiénes estaba refiriendo Pablo cuando habla del caer de la gracia, los que ustedes han caído de la gracia, se han desligado de Cristo, ¿no? Entonces, está refiriéndose a creyentes inconstantes, a creyentes inconsistentes, a creyentes inmaduros, a creyentes niños, ¿no? Carnales, porque definitivamente que un creyente que camina en la luz del Evangelio eterno, un creyente que es maduro en la fe, es muy difícil que caiga de la gracia de Dios. Es muy difícil, por no decirlo imposible. De verdad, por no decirlo imposible, ¿no? Un creyente maduro que disfruta de la presencia de Dios. No que solo lo diga o que lo haya entendido, no, que sea un aprendizaje académico, solamente en lo sensorial, que lo haya aprendido en la Biblia y haya aprendido de otros, solamente haya quedado en las emociones y como algo sensorial, ¿no? Y como una emoción, como algo aprendido, como digo, repito, académicamente, porque puede haber también, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero estoy hablando de creyentes de verdad, maduros en la fe, que han despertado a la gracia de Dios, al Evangelio de Cristo, a su diseño eterno, a su identidad eterna, creyentes que saben realmente quiénes son en Cristo Jesús, creyentes que están bien posicionados en la gracia de Dios, que conocen perfectamente su posición en Cristo Jesús, y que creyentes que no están apuntando a su condición, sino a su posición, y que definitivamente están alineadas a esa condición, a su posición, ¿no? Son creyentes maduros, que están firmes, ¿no? Y que saben quiénes son ellos, y que disfrutan de su posición en Cristo, ¿no? No se está refiriendo a ese tipo de creyentes, se está refiriendo a creyentes inmaduros, ¿no? Inmaduros, queridos hermanos. Por eso que es muy importante saber aplicar la Escritura. Es muy importante
saber enseñar la Escritura y hacer praxis también la Escritura, no solamente decir, sino hacer, y hacer ortopraxis también, que es la acción correcta de cada persona, ¿no? ¿Cuántas personas han caído de la gracia por inconstantes, por irresponsables también, por no aprender, por no investigar? Porque hay una desidia tremenda también en muchos creyentes, ¿no? No en todos, por eso estoy haciendo la separación, ¿no? O sea, el deslinde más que separación, el deslinde entre creyentes maduros e inmaduros, ¿no? Entonces los que caen de la gracia y los que registra la Biblia que cayeron de la gracia eran creyentes, como dice Gálatas 3:1, oh Gálatas tontos, insensatos. ¿Quién es un insensato? Como lo dije hace unos momentos, una persona que no reflexiona, persona que no piensa lo suficiente antes de hablar y de actuar, persona irresponsable, inconsciente. Es una persona que no, irreflexiva, que no reflexiona, mis hermanos. Y de ahí podemos sacar mucho más. Si decimos que un insensato es una persona que no reflexiona, podemos sacar mucho más. Es una persona que no se deja enseñar, podría decirlo yo, porque ya sacando mis conclusiones y viendo los conceptos, manejando los conceptos, ¿no? Los términos, ¿no? Remata en una persona que tampoco se deja enseñar, porque es irreflexivo, se cierra, no, así es, y así creo yo, ¿no? Una persona cerrada, que no se deja enseñar, ¿no? Y eso también tiene su nombre, ¿no? También tiene su nombre. Es una persona que no es humilde de corazón. Así es, son personas que no son humildes, aquellas personas insensatas, que no reflexionan, ¿no? Entonces, es muy importante, queridos hermanos y amigos, que podamos avanzar en este tiempo que tenemos esta vida bios, que la vida terrenal, pero que también está sustentada por la vida Zoe, que es la vida del espíritu, ¿no? Y mientras tanto estamos en el cuerpo, respaldados por esta vida Zoe, que es la vida del espíritu, la vida abundante, tenemos que darlo todo, enseñar, ¿no? Llevarlos a que reflexionen nuestros hermanos, y que mucha gente que se apartó porque le dijeron que habían caído de la gracia, sacando de contexto las Escrituras, que vuelvan al camino del Señor, y que se afirmen y que aprendan las Escrituras para que no caigan y no se dejen amedrentar por nadie, engañar por nadie, manipular por nadie, no ser presa fácil de nadie, ni del sistema religioso, ni de nadie, sino ser ellos mismos en Cristo Jesús y poder conocer su posición en Cristo Jesús, ¿no? Que somos justos, que son santos delante de Dios, que son sin mancha, sin arruga delante de Dios, ¿no? Porque muchos creen que dicen Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, así que prepárense, ayunen, vigilen y hagan tantas cosas, porque Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Nuevamente caen a las obras, ¿no? Y la Biblia dice que por obras nadie va a ser salvo. Por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es favorito de las iglesias evangélicas, lamentablemente. Yo no estoy contra las personas de las iglesias, sino contra el sistema que los tiene atrapados en ese bonsái, en esa esclavitud mental, ¿no? Y que han enseñado un evangelio que ni siquiera se debe llamar evangelio. Religión han enseñado, no evangelio. Y nuestro trabajo es decir la verdad, mis hermanos. Nuestro trabajo es ayudarle al caído. Nuestro trabajo es decir lo que tenemos que decir en Cristo Jesús. Predicar y ser también responsables en lo que enseñamos también. Presentarnos como obreros, ¿no? Como le dice el apóstol a Timoteo, ¿no? Como buen obrero que sabe dividir bien la palabra, que sabe trazar bien las Escrituras, ¿no? Que sabe presentar bien a Cristo, que sabe hablar bien de la posición en Cristo,
que sabe hablar bien de esa nueva creación en Cristo, tenemos que presentarnos como obreros aprobados delante de Dios. Y ahora me doy cuenta de que no debería cualquiera coger la Biblia y enseñar, ¿no? Pero siempre está el pero ahí, ¿no? Pero hay muchos hermanos que tienen ese anhelo y deseo de enseñar. Y hay que ayudarlos, mis hermanos, que ya son maduros en la fe y tienen más tiempo disertando las Escrituras, predicando. Hay que ayudarlos. Y a los que están escuchando, que están empezando recién, adelante, prediquen. Pero no se olviden una cosa, investiguen antes de dar un mensaje. Pregunten al que más sabe, hermano. Miren, voy a dar este mensaje y necesito que me ayuden en esto. Encantado de la vida. Todos estamos en el proceso y todos necesitamos de todo, mis hermanos. Botar el orgullo por un lado, porque el creyente no debe ser orgulloso. Hay que preguntar, mis hermanos. Entonces cierro con esto y termino. Concluyo con esto, ¿no? ¿Se puede caer de la gracia? Ya hemos visto que sí y no también. ¿Se puede caer de la gracia? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Sí, porque hay creyentes que son inmaduros y la Biblia registra que sí cayeron de la gracia. Pero un creyente maduro, un creyente que está bien parado en Cristo, que sabe su posición en Cristo, ¿no? Es muy difícil, y como lo vuelvo a decir, por no decirlo imposible, que caiga de la gracia de Dios, ¿no? Imposible, por no decirlo, que caiga de la gracia de Dios, ¿no? Y eso no tiene que ver con el orgullo, sino tiene que ver con la fe puesta en Cristo Jesús. La fe, la convicción de en quién ha creído, ¿no? Eso no es orgullo, eso es fe, convicción, seguridad de haber creído en Cristo Jesús y saber quién es en Cristo Jesús. Y ahí se condice esta escritura que dice Romanos 8: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién juzgará a los escogidos? Cristo os justificó. ¿Quién os condenará? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Ni hambre, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Constancia, firmeza, ¿no? Del apóstol Pablo. Posicionamiento, ¿no? Posicionamiento del apóstol Pablo. Consistencia, queridos hermanos. Y así tenemos que ser nosotros, muy consistentes, muy seguros en lo que decimos, en lo que creemos, en dónde estamos parados, mis hermanos. Y me alegro mucho de que hoy tenga la oportunidad de poder predicar en este maravilloso grupo Evangelio Eterno, ¿no? Que el fundador es nuestro amigo y hermano y ministro del Evangelio Eterno, nuestro hermano amado Milton, ¿no? Gracias por este momento. Todo tiene su tiempo, mis hermanos. Todo tiene su tiempo. Yo nunca pensaba estar en este grupo, pero así es, el Señor. Hay conexiones de reino, mis hermanos, y que esas conexiones en un momento dado se activan. Y allí estamos conectados los unos a los otros en este maravilloso grupo Evangelio Eterno 767, ¿no? Entonces, así es, mis hermanos, se puede y no se puede caer de la gracia, pero tenemos que enseñar a la gente. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra meta, esa es nuestra tarea, de enseñar a la gente para que no caigan de la gracia. ¿Y qué tenemos que enseñarles? El fundamento del Evangelio, Cristo, su posición en Cristo, ¿no? Que somos nueva creación. Nosotros que hemos avanzado un poco más, que no lo sabemos todo, porque estamos en el proceso, tenemos que aprender mucho más y no vamos a llegar a morir, no lo vamos a saber todo. Pero lo que sabemos, enseñamos y damos. Bien, hermanos, muchas gracias por este tiempo maravilloso, que yo de verdad lo he disfrutado. Lo he disfrutado. Y espero que usted también haya disfrutado de este mensaje, ¿no? Y le sirva para usted y sirva para los que a usted le van a escuchar
si ha tomado en cuenta esto, si ha llevado si ha notado lo que hemos dicho. Bueno, ahí está la grabación también, ¿no? Pero me gozo en el Señor de que muchos aprendan, ¿no? Para que puedan estar bien posicionados en este maravilloso evangelio de la gracia, este evangelio eterno. Bien, será hasta otra oportunidad. Le mando un abrazo a su hermano en Cristo, Paul Chacón Hernández. Será hasta otra oportunidad para nuevamente estar compartiendo otro mensaje. Bendiciones en Cristo.